Hola, espero que estés bien allá desde la comodidad de tu hogar. Estamos reuniéndonos ahora de manera un poco distinta, de manera virtual, ¿verdad? Por la situación que está ocurriendo en el mundo. Sin embargo, ¿verdad? El hecho de que haya una enfermedad que nos prohíba reunirnos y congregarnos en la iglesia, no significa que no nos podamos reunir de manera virtual y estudiar juntos la palabra de Dios y recibir la bendición que siempre hemos querido recibir. Y quería, ¿verdad? Como introducción de lo que queremos estudiar hoy, leer un versículo que a mí me ha llamado mucho la atención en estos últimos tiempos, que se encuentra en el capítulo de Romanos, capítulo 5, discúlpame, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta mucho lo que menciona, y es que la paz viene como resultado de la justicia por la fe. Y una de las cosas que yo voy a estar discutiendo ahora en esta serie, que vamos a estar discutiendo por tiempo indefinido, va a ser relacionado a la justicia por la fe. Pero esto establece que es mediante la justicia por la fe que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, cuando el proceso de justificación sea una realidad en nuestra vida, vamos a tener paz. Y yo sé que ahora mismo el coronavirus y todas las situaciones que están sucediendo nos quitan un poco la paz, pero yo te voy a pedir en esta hora que consideres un momento qué es paz. La paz no es ausencia de aflicción, si no Cristo nos hubiera dicho, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? Mas confiad, yo he vencido al mundo. La realidad es que la paz no es ausencia de aflicción, no es un éxtasis de sentimiento donde tú sientes que no está pasando nada, sino que en medio de la aflicción tú te permaneces con el gozo de Dios. En medio de la aflicción tú permaneces confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? Y ahora aplicando la justicia por la fe, si nosotros permitimos que el proceso de justicia por la fe sea una realidad en nuestras vidas, si nosotros soltamos las armas, ¿verdad? Que estamos en defensa en contra de las cosas de Dios y permitimos que el Señor entre en nuestras vidas y que Él haga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, vamos a tener verdadera paz, ¿verdad? Así que con esto en mente, quiero tener una oración y luego introducimos lo que va a ser la serie que vamos a estar discutiendo. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Dios. Te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. En esta hora hemos de abrir tu palabra para comprender, oh Dios, la revelación que tú nos quieres traer. Te pido de manera especial que tú seas sobre cada persona que me está viendo, ¿verdad? Aunque a distancia, de modo, Padre, que podamos recibir la bendición que tú has preparado para nosotros y que podamos tener paz en medio de estas tribulaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos de comenzar ahora con lo que será nuestra serie titulada Carta a los Romanos. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a comenzar a estudiar el libro de Romanos, comenzando en el capítulo 1, versículo 1, de modo que podamos, versículo a versículo, poder extraer la mayor información para ver qué Dios nos revela a través de estos textos, ¿verdad? Vamos a comenzar, como te mencioné, en el capítulo 1, versículo 1. Pero antes de comenzar a estudiar los textos, quería mencionar que desde el versículo 1 hasta el versículo 7 de este primer capítulo de Romanos, incluye lo que es el saludo de Pablo a la iglesia en Roma. Sin embargo, cabe mencionar que este es el saludo más completo de Pablo. Yo creo que en este saludo vamos a tomar de 1 a 2 días probablemente para poder discutirlo, porque contiene demasiada información muy buena y que nos va a servir a nosotros como una revelación de bendición a nosotros. Y otra de las cosas que quería mencionar, ¿verdad? Antes de comenzar este estudio directamente en Romanos, es que Pablo era un erudito de la Biblia. Y cuando hablamos de eruditos son personas, ¿verdad?, que conocen mucho de la materia. Y cuando Pablo escribe, a veces escribe un poco complicado para nosotros, ¿verdad? Yo que soy una persona común, estoy leyendo ahora de este erudito muchas cosas, y para colmo eruditos de tiempos bíblicos, y a veces como que se nos hace un poquito difícil de entender. Y para eso yo quiero traer un versículo que se encuentra en 2 de Pedro 3:16. Si tienes Biblia, te pido que me acompañe a 2 de Pedro 3:16, hablando sobre este Pablo, ¿verdad?, que a veces nos resulta un poco complicado a la hora de estudiarlo. 2 de Pedro 3:16 dice, voy a comenzar a leer desde el verso 15. Y considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Ahora, difíciles de entender, pero ¿qué dice después? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que Pedro sí está confirmando que en efecto Pablo escribe cosas que a simple vista parecen ser difíciles de entender. Sin embargo, lo que está diciendo es que la comprensión de los escritos de Pablo no es algo imposible. Y yo no sé si a ti, al igual que a mí, se nos parece un poquito imposible entender estas cosas, pero la realidad es que no. No es imposible poder entender estas cosas. Si nosotros realmente procuramos el Espíritu de verdad, que guía toda verdad, podemos estudiar todo lo que dice la Biblia. Y como toda la Biblia útil, según establece la misma palabra de Dios, podemos también comprender estos textos de Pablo que aparentan ser difíciles de entender. Sin embargo, para quienes sí les resulta imposible comprender estos textos, aquellas personas que son los indoctos e inconstantes, como dice la palabra. Pero si tú y yo tenemos un deseo de comprender la verdad bíblica, si nosotros estudiamos sencillamente las promesas de la Biblia y queremos aprovecharnos de ellas, no nos vamos a encontrar en aquellas personas, como le llaman, los indoctos e inconstantes, que no pueden comprender las cosas que Pablo escribe porque buscan la manera de torcerlas para su propio favor, ¿no? Así que una de las cosas que también quiero resaltar en esta introducción, antes de comenzar en efecto a estudiar versículo por versículo, es que los seguidores de Jesús siempre se encontraban en gente común. Eran personas como tú y como yo, ¿verdad? No podemos pensar que para yo poder ser un seguidor de Jesús, para yo poder comprender las palabras de Jesús, yo necesito ser un erudito, así como Pablo. Necesito ser un doctor en teología o algún líder de iglesia o un pastor para poder comprender estas cosas. No, los seguidores de Jesús realmente siempre han sido gente común. Pedro, que está escribiendo acerca de estas cosas, era un simple pescador, ¿verdad? Pero si nosotros, siendo gente común, procuramos conocer la sana doctrina, procuramos conocer realmente lo que Dios quiere revelarnos por medio de su escritura, yo te aseguro a ti que hemos de comprender y hemos de alcanzar el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos acerca de Él. ¿Verdad? Y como te mencioné, y antes de comenzar, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta a sí misma y lo que vamos a estar haciendo ahora es que vamos a estar estudiando la Biblia, especialmente comenzando en el capítulo 1 de Romanos, para poder comprender qué significan estas palabras, pero con la misma Biblia. Vamos a buscar otros textos bíblicos que confirmen lo que estos textos dicen. Voy a leer el saludo completo que se encuentra del versículo 1 al versículo 7 y luego voy a volver al versículo 1, versículo a versículo, para poder entender qué era lo que Pablo quería decir a través de este saludo. Y comienza diciendo el saludo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo Señor nuestro, por el cual recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre, entre las cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Lo primero que hace Pablo en el versículo 1, al saludar, es que dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando Pablo se presenta, él se presenta como un siervo de Jesucristo. Y algunos de nosotros nos avergonzaríamos de ser siervos de alguien. Y muchas veces probablemente hasta nos sintamos avergonzados de presentarnos a nosotros mismos como siervos de Jesucristo. Sin embargo, este no era el caso de los apóstoles. Como vemos, Pablo, él mismo dice: yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros estudiamos la palabra en un todo, nos damos cuenta que la Biblia dice, por ejemplo, un texto como lo es Gálatas capítulo 4, que Dios no nos llama para que nosotros estemos en esclavitud, sino que recibamos el espíritu de su Hijo, el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, para que no seamos ya esclavos, sino hijos,
y si hijos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Si la Biblia dice que Dios no quiere que seamos esclavos sino hijos, ¿por qué Pablo mismo se hace llamar un siervo o un esclavo? Y es que cuando nosotros somos siervos, cuando nosotros somos esclavos, ¿verdad? Podríamos decir en este caso de Cristo, verdaderamente somos libres. No estamos hablando de la esclavitud del pecado que nos mantiene atados, sino que cuando yo le sirvo a Jesucristo, cuando yo soy un siervo de Jesucristo, en realidad yo soy también libre. Y quiero leer un texto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 22. 1 Corintios, capítulo 7, verso 22. Mira lo que dice aquí. Porque el que en el Señor es llamado, siendo siervo, liberto es del Señor. Asimismo, también el que es llamado, siendo libre, siervo es de Cristo. Si somos realmente los siervos del Señor, somos libres, como dice el texto. Así que no podemos avergonzarnos de ser siervos de Jesucristo. Por el contrario, deberíamos cada uno de nosotros procurar ser siervos de Jesucristo. Servirle a este único Señor, ¿verdad? Este Señor Jesucristo, para que podamos, obviamente, participar de este mismo gozo de compartir el Evangelio como hicieron todos los apóstoles. Otro de los elementos que se hace llamar Pablo en el versículo 1 de Romanos 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que él fue apartado para el Evangelio. Y yo te voy a decir algo, toda persona que le sirve al Señor realmente está apartado para el Evangelio. Jonathan, ¿a qué te refieres? Hay un versículo que muchos de nosotros conocemos, que se encuentra en Mateo 6:24, que dice que ninguno puede servir a dos señores. ¿Y por qué ninguno puede servir a dos señores? Dice el texto, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. En este caso, nadie puede servir al Señor Jesucristo y al mismo tiempo servir a otro Señor. Jonathan, esto significa que como yo soy siervo de Jesucristo o profeso ser siervo de Jesucristo y estoy entonces apartado para el Evangelio de Dios, significa que si yo soy un empresario o un hombre de negocio o un empleado, no puedo ser un buen cristiano, ¿verdad? Y la realidad es la siguiente. Cuando tú y yo estamos apartados para el Evangelio de Dios, debemos serlo siempre, incluyendo en nuestro negocio, incluyendo en nuestro trabajo, incluyendo en nuestro hogar. Si yo solamente estoy apartado para las cosas de Dios, únicamente cuando estoy en la iglesia o únicamente cuando estoy en mi culto devocional, la realidad es que yo no estoy apartado para el Señor en absoluto. Yo tengo que estar apartado para Dios 24/7 en todas las cosas que hago, en mi trabajo, en mi hogar, en la iglesia, en todo momento. Por ejemplo, voy a darte un versículo que se encuentra en Colosenses 3:17 para poder confirmar este mismo punto y comprenderlo aún más. Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. Si eres un hombre de negocio, haz todos tus negocios, como dice aquí, en el nombre del Señor Jesús. Si eres una persona que trabaja mucho en su lugar de trabajo, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando vayas a la iglesia, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando estés en tu hogar, así estés haciendo las tareas normales de tu hogar, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Y de esa forma entonces estarás apartado para el Evangelio de Dios. No sabes a cuántas personas le estás predicando en el momento que estás haciendo tus quehaceres. No sabes a cuántas personas le estás predicando cuando vas al supermercado. No sabes a cuántas personas le estás predicando cuando en medio de la crisis te da un testimonio correcto. Así que el hecho de estar apartado para el Evangelio de Dios no quiere decir que no puedas trabajar y que no puedas hacer nada más excepto predicar el Evangelio, ¿verdad? Utilizando tu voz o utilizando cualquier otro medio, sino significa que todo lo que hagas tienes que hacerlo para el nombre del Señor Jesús. Ahora,
Esto no significa que no vas a tener contacto con el mundo, como ya mencioné. Evidentemente estamos aquí y debemos ser luz en medio de donde estamos. Sin embargo, en el caso de Pablo, Pablo fue llamado también para ser apóstol. Y hay ciertos casos, por ejemplo, como lo son en los casos de los pastores, que muchos de ellos son llamados para ser pastores, para pastorear su grey. Y en estos casos ya específicos, porque el Señor les hizo un llamado de hacer este tipo de trabajo, ¿verdad? De pastorear su grey, ya ellos se separan de los negocios de este mundo y se dedican 24/7 a pastorear el pueblo que Dios les ha confiado, ¿verdad? Y en ese caso sí ellos deben estar apartados en todos los sentidos, porque ese fue el llamado que recibieron de parte de Dios. Ahora, si tú no has recibido un llamado para ser pastor o un llamado para dejar tu trabajo e irte a predicar y no trabajar, ¿verdad?, para generar ningún tipo de ingreso, confiando en que Dios te va a sustentar porque Dios te llamó para eso, pues sé luz en tu trabajo. Sea apartado al evangelio de tu trabajo. Ahora, si algún momento Dios te hace un llamado para dejarlo todo y seguirle a Él y predicar su evangelio, dejando todas las cosas que estás haciendo ahora mismo, también hazlo y confía, porque si Dios te dijo que hicieras eso, tienes que tener la fe y la certeza de que Él te va a guardar en completa paz, de que tú has de recibir todas las cosas que tú necesitas, ¿verdad?, para poder vivir en ese momento siguiendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Y otro versículo que quiero compartir con ustedes acerca de esto de estar apartado se encuentra en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33, versículo 15 y versículo 16. Mira lo que dice. Y él respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en andar tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y me encanta la combinación o la conexión que está haciendo este texto. Comienza diciendo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y luego dice: sino en andar tú con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Estar apartado para Dios significa que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Yo puedo estar en mi trabajo, pero de la única manera que estando en mi trabajo yo puedo estar apartado para el evangelio de Dios es si su presencia está conmigo, ¿verdad? Y de ahora en adelante debemos procurar, antes de salir de nuestro hogar, antes de, ¿verdad?, en el momento que nos montemos en nuestro vehículo, de que la presencia de Dios no sea parte de nosotros, que nosotros podamos estar apartados para su evangelio en todo momento, que la presencia de Él nunca nos suelte, ¿verdad? Y que nosotros podamos decir, como dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, si yo no voy a estar apartado para el evangelio, no me saques de aquí. Que nosotros no queramos ir a ningún lugar sin la presencia de Dios, ¿verdad? Y continuando ahora al versículo 2 de Romanos capítulo 1, menciona que él, ¿verdad?, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Así que está hablando del evangelio de Dios acerca de su Hijo. En este caso, versículo 3 confirma que este evangelio es acerca de su Hijo. Y si buscamos el versículo 9 de Romanos capítulo 1, voy a buscar rapidito Romanos capítulo 1, ¿verdad?, para que podamos comprender este principio. Romanos capítulo 1, versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Cuando Pablo está hablando del evangelio de Dios al principio, luego lo dice acerca de su Hijo y luego le llama el evangelio de su Hijo, realmente se está refiriendo al mismo evangelio. El evangelio de Dios y el evangelio acerca de su Hijo, el mismo evangelio. Y me llama mucho la atención esto. En una ocasión Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Y con esto en mente podemos comprender que Cristo era el camino al Padre, que Cristo es la verdad acerca del Padre. Y comprendiendo esto, Cristo reveló realmente al Padre. Por lo tanto, el evangelio de su Hijo, el evangelio de Cristo, es la revelación acerca de quién es Dios. El Padre en este caso. ¿Y por qué te menciono esto? Mucha gente separa la obra del Padre y el Hijo como si fueran dos personas completamente contrarias.
El Padre en el Antiguo Testamento se ve así como una persona fuerte, con ira, que destruía ciudades y destruía lugares, ¿verdad? Y ahora vemos otro evangelio diferente manifestado por medio de Cristo Jesús, que Él era más manso, Él era más humilde, Él era más sumiso, como si fueran dos cosas completamente separadas, como si Cristo se comportara muy distinto a lo que se comparte el Padre. Pero el mismo Cristo dijo, nada hago de mí mismo, el Padre que está en mí, Él hace la obra. ¿Y qué podemos comprender con esto? Que así como Cristo reveló quién era Él, realmente Cristo estaba revelando cómo era el Padre. Exactamente lo que nosotros vimos de Cristo, así mismito el Padre. El Padre nunca cambia. Y el Evangelio nunca cambió de una noche a la mañana cuando Cristo nació. Dios siempre ha sido tal como Cristo lo reveló. Y comprendiendo un poquito más sobre este principio del Evangelio de Dios acerca de su Hijo, quiero leer algunos textos. Hay uno que no lo voy a buscar porque no lo sabemos de memoria, que es Juan, capítulo 3 y versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y en esta primera parte me quiero concentrar en lo siguiente. Estamos viendo que en el Evangelio, de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito. Pero yo me pregunto, ¿acaso el Hijo vino obligado por Dios? No, evidentemente no. El Hijo voluntariamente se ofreció a sí mismo para poder servir como esta persona que iba a reconciliar a nosotros con el Padre. ¿Por qué menciono esto? Porque no podemos pensar que el Hijo nos amaba y el Padre no, y mucho menos que el Padre nos ama por lo que hizo el Hijo, porque aquí establece que antes de enviar a su Hijo ya el Padre nos amaba, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Lo envió porque nos amaba. Otro texto que quiero compartir con ustedes es 2 Corintios 5:19. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice, de manera que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, lo que implica que Dios estaba también buscando la reconciliación. Cristo estaba también buscando la reconciliación cuando vino, pero Dios estaba en Él buscando reconciliarnos a Él. Otro texto que también quiero compartir con ustedes se encuentra en Zacarías, capítulo 6 y versículo 13. Zacarías, capítulo 6, versículo 13. Dice, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará su gloria y se sentará y dominará en su trono. Y será sacerdote sobre su trono y consejo de paz habrá o será entre ambos a dos. Aquí está hablando de este consejo de paz, este consejo de salvación del mundo que será entre ambos a dos. Evidentemente estaba el Padre y el Hijo en este consejo de paz. Lo que podemos comprender con esto es que lo que Cristo reveló, este deseo genuino de este hermano nuestro hermano mayor, buscando que podamos reconciliarnos con Dios, representaba realmente el deseo de un Padre deseoso de que nosotros realmente pudiéramos volvernos a Él. Así que Cristo estaba revelando realmente el corazón del Padre. Que Cristo mismo dijo que Él era el camino, que Él era la verdad, la vida del Padre, ¿verdad? Porque nadie viene al Padre si no es por mí. Así que lo que podemos comprender con esto, que Cristo es la verdad acerca del Padre. Cristo es la revelación perfecta del Padre. Cristo ni siquiera reveló nada de sí mismo, sino que Él siempre reveló al Padre. Él no se dio gloria de nada de las cosas que Él hizo, sino que Él dijo que el Padre que estaba en Él hacía las obras. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros podamos comprender acerca de Dios el Padre, lo podemos ver a través de la vida de Jesús. Cristo es la perfecta revelación de nuestro Dios y Padre. Y como mencioné, las obras que Cristo hacía realmente eran las obras del Padre que moraba en Él. No solamente el versículo menciona acerca de este Evangelio de Dios, el versículo 1, sino que me encanta porque el versículo 2 dice que el Evangelio de Dios, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Y yo me pregunto, ¿a qué Santas Escrituras se estaba refiriendo Pablo? Pablo está escribiendo una carta evidentemente que estaba en el Nuevo Testamento, pero cuando Pablo está escribiendo esto, realmente las escrituras que existían era el Antiguo Testamento.
Y me encanta porque él menciona que el Evangelio de Dios estaba en el Antiguo Testamento. Porque cuando él menciona que la Sagrada Escritura contiene el Evangelio de Dios y lo único que existe es el Antiguo Testamento, pues evidentemente el Evangelio de Dios estaba completo en el Antiguo Testamento. Tenemos el Nuevo, pero realmente el Nuevo confirma el Evangelio de Dios que ya estaba incluido en el Antiguo Testamento. Y cuando menciono esto, quiero que sepa lo siguiente. Mucha gente le gusta establecer una línea entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero la realidad es que el Evangelio está tan completo en el Antiguo Testamento como lo está en el Nuevo. Y si tú quieres establecer alguna doctrina relacionada al plan de salvación o a cualquier parte del Evangelio de Cristo o el Evangelio de Dios, como establece la palabra, tienes que establecerla utilizando tanto el Antiguo como el Nuevo. Y mucha gente le encanta establecer doctrina únicamente con el Nuevo Testamento, ignorando todo lo que está revelado en el Antiguo. Pero gracias a Pablo podemos comprender que en el Antiguo Testamento el Evangelio estaba tan completo como lo está ahora en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3 y versículo 8. Quiero que me acompañen aquellos que puedan. Gálatas capítulo 3 y versículo 8. Mira lo que dice. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Y me llama la atención cuando dice predicó antes el Evangelio a Abraham. El Evangelio predicado en los días de Pablo fue el mismo Evangelio predicado a nuestros primeros padres en los días de antaño. El Evangelio estaba tan completo en el tiempo de antes como lo estaba hoy. Evidentemente ahora con la revelación de Jesucristo podemos ver aún más claro todas las cosas. Pero en el Antiguo Testamento se contienen todas las cosas necesarias para nosotros poder comprender el plan de salvación. Otras de las cosas que tengo aquí en mis notas se los quiero leer. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículos 46 y versículo 47. Juan capítulo 5, versículos 46 y versículo 47. Porque si hubieseis creído a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Moisés escribió acerca del evangelio de su hijo. Ese evangelio de su hijo que estaba haciendo referencia a Pablo, hasta Moisés escribió de él. Por eso Jesús dice, si lo hubieras creído a Moisés, me hubieras creído a mí, porque Moisés escribió de mí. Otros textos que quiero compartir contigo acerca de este mismo punto. Hechos 10:43. Hechos capítulo 10 y versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los profetas hablan de Cristo. Y cuando hablamos de los profetas, estamos hablando de los profetas también del Antiguo Testamento. Así que podemos comprender que el Evangelio de Dios, que es lo mismo que el Evangelio de su Hijo, como estamos viendo ahora mismo, estaba completo en el Antiguo Testamento. Quiero también compartir con ustedes Hechos capítulo 17, versículo 2 y versículo 3. Hechos capítulo 17, versículo 2 y 3 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, enseñando y exponiendo que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que este Jesús a quien yo os predico, decía él, es el Cristo. Pablo estaba utilizando el Antiguo Testamento para probarle a ellos con el Antiguo Testamento que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pablo estaba predicando el Evangelio de Dios acerca de su Hijo, utilizando las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y yo creo que con estos textos podemos tener claro de que en efecto el Evangelio estaba tan completo en tiempos de Pablo como también lo estuvo en tiempos de los profetas. Y, ¿verdad? Y yo creo que con esto próximo que vamos a estar leyendo, quizás tengamos que darle ya casi conclusión a este tema y continuaremos entonces el próximo día que nos reunamos. Y se encuentra en el versículo 3 de Romanos capítulo 1, pero voy a leer tanto el 1 como el 2 como el 3 para tener el contexto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, tocante a su Hijo Jesucristo,
nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne. Y me llama mucho la atención este principio. Cristo fue hecho de la simiente de David según la carne. Y yo me pregunto, ¿por qué apuntar a David? ¿Por qué establecer que Cristo fue hecho de esa descendencia según la carne? Yo sé que a veces uno cuando comienza a estudiar la Biblia y estudia, por ejemplo, Mateo capítulo 1 y también en Lucas, la genealogía de Jesús, uno dice, ¿para qué? A uno le interesa saber de dónde vino aquel y de dónde vino sultano y de dónde vino fulano. Pero la realidad es que la razón principal por la cual está en este tipo de genealogía es para que comprendamos cuál fue la descendencia, cuál fue la herencia de la carne que Cristo heredó, ¿verdad? Y cuando hablo de la carne me refiero a su naturaleza humana, a su cuerpo. Y evidentemente está apuntando a David su padre. Y si nosotros vamos aquí a Mateo capítulo 1, por ejemplo, y revisamos un poquito la descendencia de Jesús, mira lo que dice aquí, ¿verdad? Voy a leer, por ejemplo, desde el versículo 6. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Uría. Cristo es descendiente de David, así que tiene herencia, según la carne, como dice el versículo, de David. Y yo no sé si ustedes lo saben, obviamente David sí hizo muchas cosas buenas, pero David no todo lo que hizo fue bueno. ¿O acaso David no mató a tantas personas que por eso no pudo construir el templo de Dios? ¿Verdad? ¿Acaso David no observó y codició a una mujer y adulteró en su corazón y luego lo llevó a un acto un poquito más profundo, al punto que hasta mató prácticamente con un plan maquinado el esposo de esta persona? No solamente David, sino también vemos aquí a Salomón en la descendencia de Jesús. Este Salomón que no se privó de ningún placer, ¿verdad? Que se acostó con cuantas mujeres, fornicó, adulteró y sabrá Dios todas las cosas que habrá hecho. Si seguimos leyendo un poquito más adelante, por ejemplo, el versículo 10 dice, y Ezequías engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josías. Y yo no sé si ustedes saben quién fue Manasés. Manasés fue una persona que hizo lo malo delante de los ojos del Señor, además de traer ídolos al templo de Dios. Manasés fue uno que hasta pasó a sus hijos por fuego. O sea, yo no sé, ¿verdad? Cuán malo uno debe ser para estar dispuesto a pasar a sus hijos por fuego. Manasés pues fue una persona de esta, que gracias a Dios después, ¿verdad? Volvió su corazón a Jehová. Pero Cristo heredó todas estas cosas. Y cuando hablo de la herencia, estoy hablando de la herencia en la carne, como establece el mismo Romanos capítulo 1. Por ejemplo, Manasés también engendró a Amón, de quien Cristo también es descendiente. Amón es el hijo de Manasés, que hasta sus propios pueblos lo mata de tan malo que era, ¿verdad? Es para que ustedes vean la descendencia o la herencia que recibe Cristo, ¿verdad? Esta herencia según la carne. ¿Y por qué menciono esto? ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros entonces? ¿Cuál es la ventaja? ¿Acaso Cristo tuvo alguna ventaja sobre nosotros? Cristo arrastró una naturaleza pecaminosa. Y como dice la palabra, Cristo fue tentado en todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y nosotros? Y voy a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 22. Dice, voy a leer desde el versículo 21. Porque para esto fuisteis llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. ¿Cuál ejemplo? El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. La única diferencia entre Cristo y nosotros es que a pesar de que Él heredó o que Él nació según la carne de la descendencia de David, Salomón, Manasés, Amón, es que Él no hizo pecado. Él no tuvo engaño en su boca. Y yo me pregunto, ¿cuál es la excusa de nosotros? A medida que vayamos estudiando el capítulo de Romanos, nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a estar haciendo un llamado a la santidad. Y así como nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa en la carne, porque nacemos aquí en este mundo, Cristo también nació en este mundo. Pero Cristo decidió que el Espíritu gobernara la carne. Él no hizo pecado. En la boca de Cristo no se halló engaño. Y el llamado es que nosotros sigamos el ejemplo de Cristo, que no haya engaño en nuestras bocas, que nosotros podamos
seguir las pisadas de Cristo para que tampoco en nosotros haya pecado, ¿verdad? Pero ¿cómo será todo esto posible? ¿Verdad? Yo sé que solamente será posible siendo justificados por la fe. Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante este tiempo. Así que yo te pido que me continúes acompañando a estudiar el saludo de Pablo. Hemos estudiado los primeros 3 versículos, aún nos quedan 4 versículos para el saludo de Pablo, de modo que podamos comprender qué es lo que Dios nos quiere revelar acerca de esto. Y de ese modo podamos ser transformados para ser tal como Cristo fue. Para que podamos ser transformados de modo que cuando el Padre venga a buscarnos, encuentre a un pueblo que refleje el verdadero carácter de su Hijo Jesús. Ahí donde estás, vamos a tener una oración. Padre, una vez más, te agradezco lo bueno que has sido con nosotros al poder compartir este mensaje. Te pido que tú pongas en nosotros el espíritu que hubo en el corazón de Cristo. Ese Espíritu Santo que nos lleva y nos mueve a hacer tu obra, oh Padre. Ese espíritu que nos lleva y nos mueve a hacer las cosas que tú haces, oh Padre. Te pido de manera especial que tú bendiga a cada hogar representado en las personas que están viendo este video. Y te pido que tu bendición los alcance, que tu revelación los alcance para que podamos ser verdaderamente libres. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén.